Últimamente ha habido mucha discusión sobre la perspectiva de que el dólar estadounidense pierda su dominio global. Nosotros sostenemos que si bien hay evidencia de una disminución en la participación del dólar en las reservas de divisas extranjeras asignadas, los informes sobre su desaparición como la moneda global dominante han sido muy exagerados. Entre los factores detrás de la caída están la necesidad de que los bancos centrales intervengan en los mercados de divisas y los cambios en las tasas de interés, pero hay poca evidencia de que el efecto de las sanciones que los Estados Unidos ha infligido a sus opositores en la economía del país. La mayor parte del alejamiento del dólar ha sido hacia monedas de reserva no tradicionales. La desdolarización es real y está ocurriendo rápidamente, han comentado muchísimos analistas económicos y expertos en el tema de divisas, de lo cual también estamos de acuerdo. Pero la gran pregunta es, ¿está afectando la desdolarización a la hegemonía de los Estados Unidos? La respuesta en lo sucesivo de este informe. He aquí unos datos para analizar. La participación del dólar pasó del 73% en 2001 al 55% en 2020 y pasó del 55% al 47% desde que se lanzaron las sanciones contra Rusia. Y ahora se desdolariza 10 veces más rápido que en las 2 décadas anteriores. ¿Qué significa esto? Que el proceso de desdolarización comenzó hace rato, incluso mucho antes del año 2001. Sin embargo, la participación del dólar en las reservas de divisas asignadas en el cuarto trimestre de 2022 fue del 58.4%, no del 47%, según la última base de datos de composición monetaria de las reservas oficiales de divisas del Fondo Monetario Internacional. Es decir, que tuvo un incremento de 11,4 puntos con referencia al 2021. Esta tendencia se mantuvo prácticamente sin cambios desde el 58.5% en el cuarto trimestre de 2021, que fue la última lectura del FMI, antes de que fueran aplicadas las sanciones financieras del G7 contra Rusia. Los escépticos objetan que estos datos están distorsionados por las fluctuaciones en el tipo de cambio monetario. El dólar se fortaleció durante los primeros 3 trimestres del 2022, lo que podría haber hecho subir el valor de las reservas en dólares y la participación de la moneda en las reservas a nivel mundial. Pero los bancos centrales constantemente reequilibran sus carteras de reservas en respuesta a las variaciones del tipo de cambio, lo que limita el impacto de las valoraciones sobre los mercados accionarios. ¿Podrían las sanciones financieras golpear continua y gradualmente al dólar norteamericano? Mira entonces lo que está pasando. Funcionarios del FMI examinaron el impacto de las sanciones financieras contra Rusia en la composición monetaria de las reservas utilizando datos disponibles prácticamente desde 80 bancos centrales. ¿Y qué encontraron? No encontraron evidencia de un efecto de las sanciones sobre las acciones en dólares, los precios de las acciones en dólares. Y esta es una de las claves que quiero que comprendas, porque sencillamente las acciones en las bolsas de valores a nivel mundial todavía se cotizan en dólares, lo que significa que el dólar sigue siendo la moneda fuerte, y esto no va a cambiar hasta que el mercado de acciones deje de cotizarse en dólares norteamericanos. Así se despeluquen los países integrantes del BRICS, que son Brasil, India, Rusia, China y Sudáfrica. De manera que el problema no es que aprueben una moneda de cualquiera de los 5 países o que creen una nueva. Beijing, por ejemplo, cuando comercie con los Estados Unidos, que es su mayor socio comercial, no podrá hacerlo sino en dólares, lo que significa que así haga lo que haga, siempre va a necesitar la divisa estadounidense para comerciar con los Estados Unidos. Habría entonces que preguntarles a los países de la Unión Europea ¿cuántos de ellos estarían dispuestos a comerciar con China en yuanes o en renminbis, que es la otra moneda de China? Ahora, si nos detenemos a pensar en lo que significan las sanciones contra Rusia para los demás países de la coalición occidental,
Esto no es sorprendente, ya que las sanciones impuestas por los Estados Unidos se han coordinado con frecuencia con otros países, incluidos los que emiten las otras principales monedas internacionales de reserva. Como resultado, el euro, la libra esterlina y el yen japonés no han constituido refugios seguros para los gobiernos, pero los bancos centrales no están preocupados por el fortalecimiento del dólar. Antes les conviene aún más. Ahora, dos maneras en las que los bancos centrales que buscan un refugio seguro frente a las sanciones podría ser comprando oro o trasladando sus reservas internacionales a las monedas no tradicionales. Sin embargo, no encuentran una moneda fuerte hasta ahora para mantener sus reservas internacionales. Entonces, muchos de los bancos centrales de mercados emergentes han aumentado la proporción de sus reservas en forma de oro. Y sabes una cosa, la compra de oro por parte de esos bancos centrales se aceleró en el 2022 y vio las mayores compras netas de oro desde que comenzó el siglo XXI. Luego del primer juego de sanciones aplicadas por los Estados Unidos a Rusia, Moscú también intentó comprar oro, pagándolo incluso por encima del valor nominal, pero en rublos. Sin embargo, la estrategia no les dio el resultado esperado. Porque, ¿qué era lo que Moscú estaba esperando? Que todos los países productores de oro, como por ejemplo los países africanos, se abocaran a venderle todo el metal precioso que pudieran a Rusia, y no fue así. ¿Qué sucedió entonces? Que ningún país fue tan tonto como para inundarse de rublos rusos, sabiendo que la situación económica de Rusia iba a empeorar. Cuando Europa empezó a reducir su dependencia de los hidrocarburos rusos, en especial del gas, una de las estrategias de Moscú fue redirigir ese petróleo y ese gas que la Unión Europea estaba dejando de comprarle hacia India y China, pero se vio en la necesidad de rebajar el precio. Y esto a la postre ha mantenido los flujos de caja hacia Rusia. No obstante, sus utilidades se han reducido dramáticamente. Aunado al anterior, ya existe un tope de precio para el petróleo y es de $60 por barril. Aquí tenemos entonces varios ejemplos de qué pasa cuando un país empieza a experimentar salida de dólares de sus mercados. Siendo el dólar la unidad de intervención más líquida, es ampliamente utilizado cuando los bancos centrales ingresan al mercado para comprar sus divisas, y es allí cuando se presenta la caída de las reservas en dólares. Un ejemplo destacado sucedió en 2015, cuando China, el mayor tenedor individual de reservas de dólares estadounidenses, experimentó salidas de capital y se vio en la necesidad de intervenir. ¿Por qué? Porque los ciudadanos del país asiático estaban sacando sus dólares del mercado chino y eso puso nervioso al régimen, por lo que decidieron intervenir el mercado de divisas, impidiendo mediante sanciones y castigos a los propios inversores chinos que sacaran sus dólares del país. Si el régimen no hubiera intervenido, la economía china se hubiera ido al piso de ipso facto. Esto demuestra una vez más que la economía china, a pesar de ser la segunda en tamaño a nivel mundial, tiene una enorme fragilidad. Y te cuento lo siguiente. Acaba de ocurrir el fenómeno económico anual que pone en vilo a todo el mundo. ¿Por qué? Muchos se preguntan por qué si los Estados Unidos es el país más rico del mundo, tiene tantas deudas y sigue adquiriendo más. El gobierno norteamericano emite constantemente bonos de deuda pública, es decir, que coloca bonos del tesoro en el mercado mundial, con el compromiso de pagar intereses sobre esos bonos. ¿Y por qué crees que muchos inversionistas adquieren esos bonos sin dudarlo? Porque es una de las inversiones más seguras del mundo. Además, los intereses son pagados en dólares y sin demora alguna. El sofisma del techo de la deuda de los Estados Unidos pone con los nervios de punta a todos los tenedores de esos bonos, porque se envía el mensaje al mundo de que si no se sube el techo de la deuda en los Estados Unidos, el gobierno norteamericano no tendrá con qué pagar los intereses. Pero al final todo se soluciona, sencillamente porque el tal techo de la deuda no existe. Y este es tal vez uno de los secretos del por qué el dólar no pierde su vigencia. El hecho de que los Estados Unidos
siempre paga sus deudas, como lo dijo el presidente Biden la semana pasada, es lo que le da confianza a los inversionistas para seguir confiando en la divisa norteamericana. ¿Te has puesto a pensar qué sucedería si Estados Unidos deja de pagar sus intereses a los bonos del Tesoro? Pues que los inversionistas dejarían de adquirir esos bonos y el país del norte perdería toda su credibilidad. Igualmente, el dólar norteamericano se iría al piso. Cuando la Reserva Federal ordena un incremento en los intereses, las economías de los demás países, sobre todo de los países emergentes y de los países en desarrollo, tiemblan. ¿Por qué? Porque los inversionistas empiezan a sacar sus dólares y se los llevan a Estados Unidos para comprar bonos del Tesoro, porque están pagando mejores intereses. Esto también afecta a las importaciones de otros países indirectamente, porque la divisa norteamericana incrementa su valor y con ello los precios de las materias primas que se cotizan en dólares en las bolsas de valores de todo el mundo. En realidad, esto es lo que no pueden hacer todavía las monedas de Brasil, de Rusia, India, China y Sudáfrica, los países del BRICS. Cuando cualquiera de estos países lo pueda hacer, entonces estaremos ante la verdadera caída del dólar estadounidense. La desdolarización ya comenzó, y comenzó desde finales del siglo pasado, y la pregunta aquí es, ¿ha perdido Estados Unidos su hegemonía mundial? Exacto, la respuesta es no. Es probable que algún día ocurra, pero todavía no se vislumbra en el panorama económico mundial que los papeles verdes del tío Sam vayan a perder su valor en las siguientes décadas. Un dato adicional. Las negociaciones comerciales en yuanes alcanzó en el primer trimestre de este 2023 solo el 2.3% y el euro el 32%, mientras que el dólar mantuvo el 43%. Por encima del dólar en valor se encuentran el euro y la libra esterlina, que son monedas fuertes a nivel mundial. Sin embargo, no amenazan la estabilidad del dólar norteamericano. Según varios bancos centrales, mantienen reservas en dólares debido a la tremenda fluctuación de los préstamos en dólares a los bancos nacionales y al uso de pagos transfronterizos en dólares en las empresas locales. Y aquí estamos hablando de importadores y exportadores. Los analistas concluyen que el uso del renminbi en pagos transfronterizos sigue siendo limitado, constituyendo aproximadamente el 2% en promedio de todas las transacciones internacionales. Y es demasiado bajo para asegurar que la moneda china está desplazando al dólar. Por lo tanto, los factores de sustento que respaldan el papel global del dólar no son equitativos a los del renminbi. Es decir, que no son iguales porque hay una gran diferencia a favor del dólar. Por ahora los resultados son suficientes para asegurar que el dominio del dólar estadounidense continúa persistiendo y el euro también mantiene cierta presencia en el mercado de divisas internacional. ¿Qué dicen los expertos del JP Morgan? Dicen, entre otras cosas, que aunque el uso del renminbi se ha realizado para pagos globales, solo representa aproximadamente el 2% de todas las transacciones transfronterizas. Esta importante diferencia pone de manifiesto la evidente falta de apoyo al renminbi frente a la innegable influencia que todavía mantiene el dólar. Los análisis comerciales y de pagos transfronterizos también demuestran el dominio continuo del dólar estadounidense, con cierto apoyo para el euro, lo que demuestra aún más por qué el dólar sigue siendo significativamente relevante en el mercado financiero mundial. Y una última apreciación. La mayoría de los bancos centrales están acopiando sus reservas internacionales en otras monedas diferentes al renminbi y diferentes al euro y a la libra esterlina, como por ejemplo el yen japonés, el dólar canadiense, el dólar de Singapur, el riyal saudí y el won surcoreano, etc. Esto significa que la desdolarización que comenzó en la última década del siglo XX ha estado virando hacia otras monedas y no solo hacia la moneda china. Y en resumidas cuentas, el país del norte no está preocupado por esa desdolarización.
Y por hoy hemos terminado nuestro informe. Esperamos tus comentarios al respecto. Que Dios te bendiga y nos vemos en nuestro siguiente programa.